Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. La palabra del Señor dice de esta manera: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Oremos. Padre glorioso, a ti nos acercamos en este momento. Nuestra reverencia, nuestro respeto a ti es, oh Dios de lo alto. Y te agradecemos por este día que nos das para que cada uno de tus hijos, de tus hijas puedan venir con acciones de gracias, con gratitud. Y gracias porque ya a través de los himnos, los cantos, hemos podido pronunciar lo que tú has hecho en nosotros. Te pedimos ahora que nos sigas bendiciendo desde lo alto con tu palabra que has dejado para nosotros. Gracias por cada copia, por cada texto imprimido en cada país, pero para nosotros que hablamos el español, tu palabra, Señor, debe ser comprendida en nuestro idioma, explicada en nuestro idioma y transmitida en nuestro idioma. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer lo que tiene que hacer en este día conforme a tu voluntad. Sabemos que tu palabra no regresará vacío, hará todo lo que tiene el propósito de hacer. Como también, oh Padre, puedas ayudar a este vaso para que pueda transmitir correctamente tu palabra. Es mucho lo que tienes que decir a través de este versículo. Que tu pueblo tenga el oído para oír lo que el Espíritu dice a su iglesia. En Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Quiero titular esta enseñanza: necesitados de la gracia de Dios. Repito, necesitados de la gracia de Dios. Cada persona, cada día que sale de su hogar hacia su trabajo, siempre es pensando si en la tarde va a regresar. Con esto quiero decir que corren un peligro en su caminar diario, en su tránsito diario. Pero estamos frente a un pasaje donde Jesús va a hacer una oración. Estamos en el Evangelio de Lucas. Estoy tomando esta ilustración tan simple de la vida diaria, que cuando uno transita de su hogar a su trabajo, de su trabajo a su hogar o un centro de estudio, siempre se corre un peligro, porque no sabemos si vamos a regresar. Ahora, casi en la minoría es de los casos que se ponen a pensar si es que van a morir, ¿no? En ese tránsito, Dios quiera que no sea el tiempo que va a ser de ellos. Nadie piensa que hay una ira de Dios sobre ellos si no están en Cristo. Nadie piensa que van a compadecer delante de Dios si no están en Cristo. Hebreos 9:27 nos recuerda que está establecido para los hombres. Dicen que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces todos estamos en peligro porque cada día estamos llenos de amenazas. Son más de 60 días que el mundo entero, bueno, hablando de un sector, de un continente, está amenazada por esta pandemia del COVID-19. Y sin saber, muchos ya han partido. Antes de que llegara, nadie pensaba en este peligro. Pero ahora ese peligro es tan inminente que sabemos que cualquiera de nosotros, si adquiere esta bacteria o este virus, si no está en Cristo, va a enfrentar el castigo eterno de Dios. Ahora, ¿por qué estoy tomando esto? Porque alrededor de la crucifixión de Jesús, esta va a ser la primera oración de Jesús. Vamos a ver ahí que están los soldados que desconocen, estos soldados romanos desconocen de Jesús. Hay un desconocimiento espiritual, una ignorancia espiritual. Está la multitud, están los líderes religiosos.
que muchos ya sabían de quién era Jesús. Mucho de la multitud de los que están ahí han visto las obras de Jesús, pero en ningún momento ellos se pusieron a pensar. El soldado romano lo vio como un día de trabajo, pero nadie se estaba pensando en lo que podía pasar más adelante. El hombre así en el día a día camina, porque un día están aquí y mañana no van a estar. La vida del hombre es así. Es como Santiago habla, es como el vapor, es como las tinieblas que aparecen y desaparecen, o es como la flor del campo, hoy día florece y mañana se seca o se marchita. Pero la mayoría de las personas nunca piensan que van a enfrentar el juicio de Dios por sus pecados. Aquí hay muchos hombres que están tras Jesús. Hemos visto la semana de manera general, cuando llegaron, versículo 33, dice, al lugar llamado la calavera, crucificaron a Jesús y a los malhechores. Pero nadie estaba pensando de los que hicieron todo esto, sea Pilatos, sea Herodes, sea la multitud, sean los gentiles, nadie estaban pensando que van a enfrentar un juicio por sus pecados. Ahora estas personas que estaban alrededor de Jesús o están a los pies de Jesús sin reconocer a Jesús. Es increíble. Puedes conocer de Jesús, puedes tener un conocimiento de Jesús el Salvador, pero si es que no lo consideras como aquel que puede perdonar tus pecados, Jesús demanda negación. Y cuando estás a los pies de Cristo, solamente queda su señorío y te sujetas a Él y le obedeces. Quiero tomar esta enseñanza para que también aquellos que están fuera de Cristo, este sermón puede ser para despertar su gran necesidad de su alma y puedan correr a la cruz, que no se queden como los soldados ahí solamente mirando como un día de trabajo. No como la multitud o como el pueblo que está viendo y se están burlando, versículo 35. Que no se queden ahí. De ahí el título de este sermón, necesitados de la gracia de Dios. Porque Jesús va a hacer una oración aquí. Perdónalos. Y sabemos que toda oración que hace Jesús a su Padre, el Padre le responde. Y vamos a ver a través de esta enseñanza por quienes oró Jesús. ¿Será que todos los que estaban ahí, quienes lo crucificaron, quienes se burlaron de él, van a ser perdonados? ¿Lo vamos a ver en el cielo? ¿O será que Jesús solamente realmente oró por quienes el Padre le ha otorgado al Hijo? Entonces la mayor necesidad es la gracia de Dios. Aún aquellos que estamos en Cristo podemos correr cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, podemos correr a Cristo. Todos necesitamos la abundante gracia de Dios en la cruz de Jesucristo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para los que están aquí al pie de la cruz, están observando esta crucifixión, pero sin ver su peligro espiritual, que eso era lo más peligroso. La mayoría no se daban cuenta también de que ellos estarían al borde de partir de este mundo y que después van a rendir cuentas. Como dije, los soldados romanos lo vieron como un día de trabajo. Puede ser que un día pesado, un día desagradable, pero un día de trabajo para ellos. Al final de eso ellos vivían, se les pagaba un sueldo. Estaba la multitud, lo vieron como un espectáculo horrible. Dos malhechores que se merecen y Barrabás que es soltado. Y aquí Jesús, un hombre que hizo muchas señales, muchos milagros, está colgado en una cruz. Lo vieron como espectáculo. Yo creo que se entristecieron. Era un buen hombre. Ahora es muy cruel lo que están haciendo. Es muy injusto, pero no hicieron nada. En este sentido de que no hubo una conexión entre su pecado y la obra de Jesús ahí en la cruz. No hubo ni una reflexión,
porque si es que nosotros anunciamos las buenas nuevas de que Dios envió a su Hijo para perdonar tus pecados, tú tienes que hacer la conexión, ¿no? Entonces, mi estado de condición espiritual como pecador, con la condición que el Padre me da, de que yo crea en su Hijo. Entonces solamente la promesa de Dios se cumple de perdonar mis pecados. Está los soldados, está la multitud, están los líderes judíos, que ahora que ven que aquel profeta que está causando en bastante movimiento, o la gente se le está yendo a ellos, ahora se sienten más tranquilos. Vamos a deshacernos de un profeta de Israel. Nos ha costado mucho. Hemos buscado de todas maneras desaparecer a Jesús de en medio de nosotros. Nuestro negocio se estaba estorbando porque este profeta está ocasionando esto. Así que las personas que estaban alrededor de Jesús o al pie de la cruz estaban en diversos grados de peligro espiritual, pero eran ajenos a él. Nunca pensaron que ese hombre estaría llevando mis pecados. Nunca creyeron lo que él anunció. Nunca entendieron las profecías que apuntaban él, aunque lo escucharon. Es como el tiempo de Isaías. Oían, pero no entendían. Ver, ¿no? No podían ver. Eso es lo que está aconteciendo. Y en esta escena llega esta oración, este grito de Jesús en la cruz, revelando, hermanos, la necesidad de los pecadores por gracia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración o estas oraciones, mejor dicho, estas 7 palabras en la cruz, son 7 oraciones. Y esta es la primera que se nos registra aquí, que Lucas el evangelista lo pone para que podamos nosotros escuchar la oración de Jesús. Y Lucas solo registra 3 en su evangelio. Y en los próximos sermones vamos a ver los 2 restantes. Ahora puedo antes hacer esto, quiero ir poco a poco. La oración de Jesús revela, me repito, nuestra gran necesidad y la mayor gracia de Dios. Y antes de ver algunas lecciones espirituales, y lo vamos a hacer en 4 puntos en esta sección, vamos a demostrar o tratar el hecho de que, como he podido encontrar que dice algunos, faltan algunos manuscritos significativos del Nuevo Testamento. Ahora, no poseemos ningún manuscrito original nosotros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo es que podemos todo esto explicar? Es un versículo nada más. Por lo tanto, cuando hay variaciones, dicen, tenemos que comparar todas las lecturas que tenemos e intentar determinar cuál es probablemente el original. Aquí hay algunas, como dicen los críticos, ¿no? Aquellos que analizan. No voy a pasar por alto, voy por eso algunos detalles. Y primero, se deben sopesar 2 tipos de evidencia. Una evidencia externa y una evidencia interna. Ahora, la evidencia externa, hermanos, amigos, evalúa los manuscritos mismos en cuanto a qué lectura tiene el respaldo más temprano y confiable. En este caso, la evidencia manuscrita parece inclinarse hacia la omisión del verso, que Lucas aquí lo pone. Ahora, hay una evidencia, como dije, interna, y esto examina, hermanos, las diferentes razones por las cuales puede haber ocurrido una variante. Ahora, en este caso, el versículo está ahí. Nosotros no tenemos, como dije, la fuente original, pero probablemente sea más fácil de explicar la omisión de la oración que su inserción. Nos preguntamos, desde que Jesús está ahí hasta que llega al año 70, sabemos que hay un tiempo de misericordia de Dios. Aún cuando los judíos crucifican a su Mesías, Dios tiene todavía misericordia, ¿no? Porque va a venir Pentecostés, pero en el año 70
sabemos la destrucción del pueblo judío. Ahora, yo digo, ¿por qué esto de la evidencia interna? Un escriba posterior pudo haber pensado que la oración de Jesús no había sido contestada, pero como dije un momento atrás, es imposible. Todas las peticiones que Jesús lo hizo al Padre, sabemos que el Padre lo ha contestado. Ahora, hay otras razones para argumentar que es original de Lucas, o al menos no que esta oración que hace Jesús desde la cruz se insertó aquí, pero no vamos a asumir de manera ligera, voy a decir de esta manera. Y aquí vamos a brevemente 4 cosas a mencionar sobre esta oración, lo que no fue. ¿Qué es lo que Jesús en esta oración dijo, pero que no fue? En otras palabras, Jesús no está aquí primeramente otorgando el perdón de Dios a aquellos que le crucificaron, porque después de que crucificaron a Jesús, siguieron viviendo como si nada hubiera afectado sus vidas, o como si nada hubiera pasado. Dios, hermanos, nunca perdona el pecado, fuera, ¿no?, de que el hombre se arrepienta genuinamente y deposite su fe en él. Así que la oración de Jesús para que Dios perdonara fue una oración para que aquellos que le estaban siguiendo y aquellos que van a escuchar se llegaran a arrepentir y creyeran. Ahora voy a mencionar 4 cosas aquí que de la oración de Jesús que no es. Primero, esta no fue una oración para cancelar el juicio temporal de Dios sobre Israel. Repito, esta no fue una oración para cancelar el juicio temporal de Dios sobre Israel. Hemos visto la semana pasada cómo Jesús, en versículo 28, les dice a estas mujeres, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Estoy diciendo que esta oración no fue ¿para qué, hermanos? Como dije, para que el juicio o para cancelar el juicio temporal de Dios. Porque Dios iba a traer un juicio terrible sobre esta nación. Iba a llegar. Y el texto ahí dice, hijas de Jerusalén, no lloréis. Porque versículo 29, porque aquí vienen días en que dirán dichosas las estériles. Dichosas. Y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Porque entonces comenzarán a decirlos a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. El juicio de Dios no se iba a cancelar. Ahora estoy tratando de ir un poco más adelante. Esta oración de Jesús no iba a cancelar los juicios futuros. Ahora, eso no quiere decir que Jesús no perdona. Vamos a ver dentro de un momento qué es lo que esta oración de Jesús quiere decir. Segundo, esta no fue una oración para cada persona en la multitud de ese día, sino solo para algunos. Ahora, si pertenecieran a todos, diríamos que Caifás, que Pilato, los soldados, todos los demás hombres malvados que instigaron la crucifixión se habrían salvado. Estoy diciendo que esta no fue una oración para cada persona que ese día estaba alrededor de la cruz, sino solamente para algunos. Sabemos que esta oración fue contestada, porque Jesús hizo una oración. Para toda la oración que Jesús hizo al Padre, siempre tuvo respuesta. En la historia, hermano, es cierto que Dios salvó a Jerusalén por unos 40 años después, del año 30 al año 70. En ese tiempo, en ese lapso, hubo muchos que vinieron a la fe. Y la oración de Jesús no fue solo para salvar ese día o esa ciudad. Si te pones a ver en ese momento, hasta el año 70 hay muchos salvados. No todos, algunos. Entonces, la oración de Jesús es respondida. Han sido perdonados. Y aquí quiero especificar, es decir, no es suficiente decir
que Jesús proporcionó la posibilidad de salvación para todos, ya que ora por el perdón real por aquellos que lo están matando ignorantemente. Aquí vamos a ver que los soldados hacen esto. Entonces debemos entender que la oración de Jesús se aplica a aquellos en la multitud a quienes el Padre había elegido dar al Hijo, pero que aún no habían creído en Él. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Porque nosotros no creemos una salvación universal o que Cristo expió el pecado de toda la raza humana. Juan capítulo 6, versículo 37 hasta el versículo 39. Dice el texto: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, dice Jesús, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ahora, Jesús enseñó que el Padre le había dado al Hijo un número particular de almas. Y de ahí que también ingerir nada más que a nosotros en la historia se nos ha conocido como bautistas particulares. Porque creemos de manera particular, Dios tiene un número singular, particular, selectivo. No que ahora lo particular parece obsoleto, parece anticuado, no es tan significativo o reconocible como cuando se estaban construyendo estas doctrinas. Esto es un poco saliendo. Tal vez ahora tenemos el nombre de bautistas reformados, que hay una diferencia entre particular y reformados. Pero aquí Jesús está enseñando que el Padre le ha dado un número particular de almas y que Jesús no perdería a ninguno de ellos. Juan capítulo 17, vamos a leer un momento que la noche antes de su crucifixión Jesús nuevamente menciona en su oración que todo lo que el Padre le ha dado, dice, vendrá a Él. Pero esa autoridad le ha conferido el Padre. ¿Para qué? Para que el Hijo pueda dar vida. Juan capítulo 17, versículo 2. Dice el texto: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna, y podemos leer más claramente, a todos los que tú le has dado. Entonces esa oración de Jesús ahí en este lugar, la calavera, no significa que todos, que esos están ahí, la multitud, van a ser salvos, sino a todos los que el Padre le ha dado. Es lo que dice el versículo 2. Y él ora aquí específicamente, no por todos, pero sí por ellos, no por el mundo entero. Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Ahora, el perdón de Dios está disponible para todos. El evangelio se anuncia a todo el mundo, de manera general, en todo lugar, en todos los medios. Es lo que la Escritura dice también. Pero solamente van a oír, solamente van a venir, solamente van a ser despertados de sus conciencias aquellos que el Padre, en ese pacto intertrinitario que se dio en la eternidad, en ese pacto de redención, que el Padre confirió a su Hijo. Todos los que están ahí van a venir en los tiempos de los tiempos y van a confesar sus pecados, van a profesar fe. Jesús nunca oró por todo el mundo, sino dice, por todo lo que me has dado. Juan capítulo 6, retrocedemos, versículo 37. Quiero leer la parte B o la parte del medio del texto una vez más.
Todo lo que el Padre me da y se vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Hay una oferta del Evangelio para todos. Pero verdaderamente van a venir a ellos, van a escuchar la voz. Y Jesús dice, yo los voy a recibir porque son mis ovejas. Ahora la Biblia es clara que los únicos que vendrán aquellos de la multitud son todos los que el Padre ha llamado. Y son los que, todos los que el Padre atrae al Hijo. Juan capítulo 6, ahí mismo, versículo 44. Voy a dar lectura, dice, nadie puede venir a mí si no, repito, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 65. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Van a venir al Hijo todos los que el Padre le ha dado en la eternidad. Así que no nos vamos a equivocar aquí, que Jesús está pidiendo a Dios que perdone a todos, como muchos podrían tomar o interpretar. No hay salvación universal. Cristo dio su vida por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice las Escrituras, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Quiénes van a experimentar el perdón de Dios? Solamente aquellos que desde la eternidad el Padre ha dado al Hijo. Y Jesús está orando. Tercero, esta no fue una oración que otorga perdón a todos los que son espiritualmente ignorantes. Hablo de una ignorancia espiritual o un desconocimiento de lo que están haciendo. Esta no fue una oración que otorga perdón a todos los que son espiritualmente ignorantes. La razón de Jesús aquí, porque no saben lo que hacen. No se aplica, hermanos, por igual a todos en la multitud ese día. Los soldados romanos eran los más ignorantes espiritualmente ese día. Ellos no conocían de las escrituras hebreas que profetizaban sobre Jesús. No habrían escuchado las enseñanzas, los sermones de Jesús. No han visto sus milagros. Para ellos, como dije, era un día de trabajo. En ese sentido, había ignorancia espiritual dentro de toda la multitud. Pero hermanos, esa ignorancia espiritual no los absolve de la responsabilidad y culpa ante Dios. Eso debe quedar muy claro. A pesar de que estaban llevando a cabo el plan de Dios, eran responsables ante Dios por un crimen terrible. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Voy a dar lectura lo que dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron Herodes, como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Son responsables, no porque no conocen de Jesús, están sin culpa. Aquí hay muchos, pero estaban llevando a cabo el plan de Dios, sí, pero también son responsables de sus actos. Avanzando en la escala de culpa, la multitud, por ejemplo, judía, sabía más acerca de Jesús que los soldados romanos. En esto podemos estar de acuerdo. Sabían que era un gran profeta, por lo menos. O por lo menos era Juan o era Isaías. Pero estaba alguien entre ellos.
No podían encontrar un error. En otras palabras, sabían que no tenía la culpa y que enseñaba fielmente la palabra de Dios. Lo reconocieron. Maestro, rabí, sabemos que dices la verdad y que enseñas de parte de Dios. Había evidencia dentro de ellos de que Dios estaba obrando en él. Porque las señales que hace eran señales evidentes. Porque el Padre lo había otorgado. Así que ese día están ahí. Los líderes religiosos están ahí en la multitud. Así que su culpa de ellos es mayor que el de los romanos. Ellos no, sí tienen conocimiento, no pueden decir que no tenían, pero no fueron capaces de detener la crucifixión ese día. Póngase a pensar en eso. Por eso son culpables ante Dios. Ahora, los más culpables de la multitud fueron los líderes religiosos, ya que ellos tenían más luz, pero rechazaron la luz. Conocían las escrituras más que la multitud. Sabían que Jesús estaba cumpliendo las escrituras que estaban profetizadas acerca del Mesías. Vieron sus obras, vieron sus milagros, vieron a Lázaro resucitar entre los muertos. Sabían que las escrituras o las señales de Jesús confrontaban su orgullo, su codicia, su ansia de poder. Juan capítulo 15, versículo 22 al 25. Dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado, y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Así que la culpa de los líderes judíos fue la mayor porque pecaron contra la mayor luz o mayor revelación que tenían. Pero, bien aquí, ¿por qué entonces Jesús parece usar la ignorancia espiritual como una excusa cuando ora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ahora, no solamente hay este registro. Vamos a ver que, por ejemplo, Pedro en su sermón en Hechos 3:17 dice a la multitud que está enseñándoles o predicándoles, sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que tus gobernantes. Pero estamos diciendo, la ignorancia no absuelve la culpa, pero le está diciendo a la multitud. Ahora Pablo habla también algo similar en Hechos capítulo 13, versículo 27, cuando le dice a los residentes ahí, a los gobernantes en Jerusalén, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni a las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Pedro, Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, declara que si los gobernantes de este mundo hubieran entendido la sabiduría de Dios, ¿qué dice? No habrían crucificado al Señor de la gloria. No lo hubieran hecho. Ahí hubo ignorancia, sí. Pablo declara antes que él fue un blasfemo, un perseguidor, un agresor violento, pero Dios le mostró misericordia. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 dice, actuó ignorantemente en la incredulidad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Pablo explica ahí, en el caso de los que perecen, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. En ese sentido, toda persona no convertida es espiritualmente ignorante, porque el Dios de este mundo les ha cegado a los incrédulos para que no vean, para que no conozcan el Evangelio. Ahora, sin embargo, Dios responsabiliza a cada persona por su pecado y va a juzgarlos a cada uno de ellos si no se arrepiente y no cree en Jesús. Nadie va a estar aquel día delante de Dios y alegar ignorancia. No conocía, no sabía, no me han predicado.
no me han dicho la verdad. Nadie va a poder escapar del juicio. Por eso que estas palabras de Jesús en la cruz pueden despertarte para que verdaderamente te aferres a la cruz. Ahora, a la luz de estos versículos, entiendo que la oración de Jesús y las palabras de Pedro y de Pablo reflejan también el concepto hebreo de los pecados involuntarios que ocurría, ¿no?, dentro de la comunidad judía, que eran, ¿no?, involuntarios. No era algo premeditado. Hay textos como Números capítulo 15, Levítico capítulo 4. Para los pecados de ignorancia, recuerden, había una ofrenda disponible para eliminar esa culpa. Hebreos capítulo 9, versículo 7, pueden buscar ustedes. ¿Y cuál era esa ofrenda? Voy a dar lectura, pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre. Y dice, escuchen, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Ahora, con esto, una vez al año, ¿qué podemos ver? O sea, había esperanza de ese tipo de actos que pasaba. Ahora, Hebreos nos dice, porque si continuamos pecando, Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio. Entiendo que esto se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo, por lo cual, como dice Mateo 12, no hay perdón de pecados. Ahora, los que están ese día alrededor de la cruz o la multitud, estos líderes judíos habían cometido un pecado imperdonable. Por ejemplo, atribuyendo las obras de Jesús a Satanás. No eran ignorantes. Sabían, como dije, de lo que estaban haciendo. Otros líderes estaban ahí dentro de la multitud. Probablemente muchos de los soldados romanos también más adelante vieron el testimonio de Jesús como una evidencia de los seguidores de Jesús. Hay nivel de ignorancia en todo esto, sí, hay nivel de culpa, sí, pero la ignorancia no es excusa cuando se trata del juicio final. Eso todo hombre tiene que saberlo, porque Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3 se habla del estado, la condición del hombre, y de ahí la necesidad del hombre de vivir por fe para salvar su alma. Con todo esto, como una introducción de la oración de Jesús, ahora quiero aplicar en 4 puntos que no va a ser muy largo entonces, por decir un sermonet o no un sermón largo. Primero, el pecado de los hombres malvados es mucho mayor de lo que imaginamos. Hermanos, la ignorancia no disminuye la culpa, nunca la elimina. Si así fuera, entonces deberíamos dejar que la gente siga pecando y que no se les predique el evangelio. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Quiero tomar unas palabras de A.W. Pink. Él dice, el pecado es siempre pecado a la vista de Dios, ya sea que estemos conscientes de ello o no. Los pecados de ignorancia necesitan expiación tan verdaderamente como los pecados conscientes. Dios es santo y no bajará su nivel de justicia al nivel de nuestra ignorancia. En otras palabras, la ignorancia no es inocencia. Una marca de una conversión genuina es que Dios
te está revelando cada vez más la profundidad de tu pecado. Tú no te puedes sentir feliz en que estés 40 años y que todo siga igual en tu caminar cristiano. Cada vez te vas a ver más pecador. Cada vez vas a ser más consciente de que tus pecados clavaron a Jesús. Y de ahí que te vas a postrar cada vez. Eso pasa, por ejemplo, en el momento de nuestra conversión, Dios nos abre nuestros ojos. Cuando el Evangelio es correctamente entendido, solamente puedes ver tu depravación. Sé que hay un reconocimiento, tiene que ser un reconocimiento completo, pero es progresivo la comprensión, y a medida que Dios te revela tus pecados ocultos, tus pecados en tu juventud, tus pecados en el pasado, de la misma manera Dios va desechando de ti, va borrando esos pecados, pero cada vez hay una profundidad de tu pecaminosidad que vas a experimentar en tu vida cristiana. En el momento de la conversión, tus ojos se abren, ves cuán malo has sido, que estabas ignorando la cruz, que estabas violando la ley de Dios, que la santidad de Dios no importaba en tu vida. Pero ahora comienzas a leer la Biblia, tus ojos se abren cada vez más ves un Dios santo, cada vez más ves tu corazón corrupto, y te das cuenta que has ofendido a Dios incluso cuando eres creyente. Y tienes un creciente conocimiento de tu propia pecaminosidad. Y esto nada más te lleva a aferrarte a la cruz de Cristo, donde se revela su misericordia. Segundo, la misericordia de Dios, la misericordia del Dios Santo es mucho mayor de lo que imaginamos. Repito, la misericordia del Dios Santo es mucho mayor de lo que imaginamos. La oración de Jesús se cumplió, citado por Isaías. Isaías 53, versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Entonces la oración de Jesús cumplió las palabras de Isaías. Una vez más, toma otro autor, J.C. Ryle, él comenta: tan pronto como la sangre del gran sacrificio comenzó a fluir, el gran sumo sacerdote comenzó a interceder. Afortunadamente, hermanos, la misericordia no se basa por nuestros méritos. En ningún modo. Nadie de nosotros califica para eso. Simplemente es su gracia soberana, que gratuitamente lo da sobre aquellos que merecen la ira de Dios. Ahora, la oración de Jesús por los que lo crucificaron debe enseñarnos a nunca poner un límite, hermanos, también aquí a la gracia salvadora de Dios. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a menudo pensamos de otra manera. Vemos que hay alguien que es tan terrible en la sociedad, un hombre de mal vivir. Creemos que ese hombre no tiene oportunidad para creer, para ser perdonado, para ser, o no califica. La oración de Jesús aquí nos enseña que no podemos poner un límite. Había un ladrón ahí, y ese mismo día fue salvo, y nadie lo pensaría. La Biblia dice, hermanos, que Dios se deleita en salvar, que los toma como un trofeo de su gloria. Él puede salvar al primero de los pecadores. Hablando Pablo en 1 Timoteo, capítulo versículo 15 al 6. Siempre ha habido, donde dice abundó el pecado, la gracia abundó mayor. Los pecados terribles en tu pasado nunca deberían impedirte venir a la cruz para que pidas misericordia. Y solamente tal vez aquellos que venimos de hogares cristianos, a veces no nos aferramos de esa manera a la gracia de Dios porque pensamos que somos suficientemente buenos.
Hermanos, todos necesitamos gracia. Y gracias a Dios que la gracia no se agota. Tercero, nuestra necesidad de perdonar y orar por aquellos que nos han hecho daño es mucho mayor de lo que imaginamos. Y aquí Jesús es nuestro gran ejemplo. Jesús no está irado, Jesús no está enojado ese día frente a los que le están crucificando, los que le han lastimado. La mayoría de las personas en esa situación, ¿qué hubieran hecho? No, la venganza es mía. Voy a volver o proferir maldiciones o amenazas. Recuerden que Jesús tenía poder para destruir a sus enemigos. No pronunció ninguna amenaza. Pedro en su carta nos llama a seguir su ejemplo. 1 Pedro capítulo 2 versículo 23. Y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Estoy diciendo, nuestra necesidad de perdonar y orar por aquellos que nos han hecho daño es mucho mayor de lo que imaginamos. El hecho es que Dios será glorificado tanto en su gracia de salvación de sus elegidos como en su justo juicio sobre los reprobados. En esto lo condenso, hermanos. La salvación de sus elegidos glorifica su amor, misericordia y gracia. Pero la condenación de los impíos glorifica su justicia justa, porque Dios es justo. Pero creo que puedo defender la opinión de Dios, hermanos, en el sentido de que Dios es más glorificado en su misericordia, porque yo tendré misericordia, dice, de millares, que no desea la muerte del impío. Incluso en Éxodo se escribe, capítulo 34, versículos 6 al 7, cuando se revela a Moisés, enfatiza diciendo ahí misericordia. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Pero dice, de ninguna manera se dejará sin culpa. Todos son culpables. Ahora esto significa que como pueblo de Dios debemos mostrar misericordia también a aquellos que nos han perjudicado en esta vida y dejar la justicia en las manos de Dios. Si los pecadores no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Si un día no nos piden perdón, dejar en manos del Señor. Quiero dar lectura a lo que dice Isaías capítulo 58, versículo 10. Ya estamos por ir finalizando. Isaías capítulo 58, versículo 10. Y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando Dios los juzgue con justicia. Pero debemos seguir el mandato aquí, o el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 18, en adelante, pero quiero tomar antes Lucas capítulo 6, versículo 27-28. Pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Hermanos, amigos, si nos han perdonado una deuda de pecado que nunca podríamos pagar, entonces deberíamos mostrar perdón a aquellas personas que nos han perjudicado en la vida. Cuarto, finalizamos con esto. Nuestra necesidad de confiar en Dios en un momento de prueba es mucho mayor de lo que imaginamos. Cuando tus amigos te han hecho daño, cuando te han abandonado, cuando los que odian a Dios te han perseguido hasta el punto de ser arrestado, encarcelado o morir, estarás tentado a pensar que Dios también te ha abandonado. Pero aquí es el momento para ver es que Dios está dirigiendo, Dios tiene el control, Dios no te ha abandonado. Y ahí puedes pedir esta oración y decir: Padre,
Jesús hace eso. Lo han vituperado. Jesús está agonizando. Y él dice, Padre. Por eso nuestra necesidad de confiar en Dios en un momento de prueba es mucho mayor de lo que imaginamos. Dios tiene control. Jesús aquí se dirige de manera íntima a Dios Padre. Y siempre se dirigió a Dios de esa manera, excepto en el único caso que se mostró cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en ese momento estaba llevando nuestro pecado para que nosotros no pudiéramos ser abandonados por Dios. Por lo tanto, cuando te encuentres una prueba extrema, difícil, necesitamos acercarnos a Dios con nuestro Padre Celestial y echarnos en Él, no alejarnos de Él. Pero para poder conocer y confiar en Dios como tu Padre amoroso, en un momento de prueba debes conocerlo a Él. Debes conocerlo. Ahora, si no estás caminando rectamente ante Dios, ahí viene la otra prueba. Pero Jesús conocía al Padre íntimamente. Era el conocimiento del Hijo. Sabía lo que estaba realizando, llevando el plan de Dios. La Escritura dice que Jesús, puesto el gozo delante, él pudo soportar la cruz, despreciando la vergüenza. Quiero terminar citando a John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, con una de sus palabras. Él fue un pastor que fue arrestado y puesto en prisión. Pero dice él, esta prisión muy dulce para mí ha sido desde que vine aquí, y también sería colgado si tuviera que pasar, porque lo conocía al Padre, sabía que era el propósito de Dios, así como Jesús está ahí haciendo la voluntad del Padre. Nunca estuvo fuera de la voluntad, por cierto. Conclusión. ¿Alguna vez has aplicado la oración de Jesús a tu vida? ¿Conoces el perdón de Dios porque has puesto tu confianza en Jesucristo? ¿Te ha rescatado del peligro inminente del juicio de Dios sobre tu pecado? Quizás de los que estamos aquí, de los que están escuchando, está almacenando ira sobre aquellos que le han perjudicado. Hemos podido en esta noche recibir la palabra de Dios. Deja eso, porque si no, no vas a recibir gracia. Tus oraciones pueden ser estorbados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Quiero dar lectura. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Debes suplicar a Dios por la gracia, por más gracia, para que Dios te perdone, incluso si alguien te ha abandonado, te ha dejado. Hemos visto, puedes buscarlo a Él como Padre, puedes derramarte delante de Él en oración, incluso si el mundo te cuelga en una cruz como lo hizo con Jesús. Será dulce para ti, como dijo John Bunyan, porque su presencia bastará. Vamos a orar. Señor de la gloria, a ti nos dirigimos. Una vez más hemos podido contemplar la cruz, donde enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Reconocemos que somos pecadores y que aún después de creerte fallamos. Pero ¿a quién tenemos en los cielos? ¿En quién intercede por nosotros? Nuestro gran sumo sacerdote ante el trono celestial. Él intercede hoy por mí. Él socorre a sus hermanos.
el cielo se abre para extender gracia a sus hijos. Padre, gracias te damos como hijos tuyos y podemos decirte, te amamos, oh Padre eterno. Gracias por mostrar tu amor en tu Hijo. Y pedimos también que tú extiendas esa gracia salvífica, esa gracia salvadora a los que no te conocen, que al oír estas palabras hayan sido incluidos en tu oración. Padre, tú te deleitas en salvar. Te rogamos, salva a los tuyos, salva a tu pueblo. Decimos, venga a tu reino y se haga tu voluntad en los cielos como aquí en la tierra. Bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Señor, bendiga su palabra. Vamos